sufrido mucho. He pasado mucha calle, la calle quema mucho porque pasa mucho frío, coge neumonía. Y subía que parecía un viejete de 80 años, tosiendo. Me decía mucha gente, Goyito, te ayudo. Digo, no, hombre, tío, me da vergüenza, ¿cómo me vas a ayudar, tío, si yo puedo solo? Dice, pero si vas que te caes, tío. Eso duele mucho, pero mucho. La droga, mira, solo trae 3 cosas: muerte, cementerio o cárcel. Es lo que hay, no hay más. Quiero cambiar de vida. No quiero verme destruido otra vez ya, con todos los años que llevo a cuestas. Ya basta, ya pesa mucho el saco. El cementerio tampoco le quiero. Y vivir en la calle tampoco. Quiero vivir, quiero ver las cosas como es la vida. Que bueno, que tiene muchos tropiezos, estamos de acuerdo. Pero bueno, si me caigo me vuelvo a levantar. Como no me levanto es estando con la puta droga. Ahora hay chavales que me duelen un montón, chavales nuevos, de poca edad, y me duele un montón, están cayendo en la trampa. Que no, que lo llevan otra vez también a prisión, chavales jovencitos que tienen toda una vida por delante. Pero bueno, claro, yo lo he pasado, ellos no lo han pasado y se creen que bueno, de eso pueden quitarse mañana mismo. Ya no quiero ser autómata, una gárgola, estar toda la santa mañana así, dormido. No, quiero vivir. Puesto que estoy aquí, me han dado mucho amor, mucho cariño, que por desgracia era lo que necesitaba. Toda la gente de Casal de la Pau me está ayudando enormemente, me quieren con amor, con cariño desde que he llegado aquí, que vuelvo a repetir, ha sido lo que me hacía mucha falta. Pues de muy joven, con 18 años. A los 18. Por la delincuencia, el tener que robar para mi hermano para quitarle el mono a mi hermano. Un amigo me dijo si quería probarlo, la marihuana, y yo le dije que sí, me gustó y desde ese día ya fue mi perdición. Pastillas y heroína. Probaba LSD, setas, alcohol y alguna que otra que no me acuerdo. Sí, un montón. No. Unos 10 años o 12 por ahí. Todo este tiempo, hasta el día de hoy. Pues todas, porque caí enfermo por culpa de las drogas, perdí mi familia, perdí amistades, perdí mi vida, perdí todo. La hepatitis me curé, tengo VIH, sí. Estoy controlado, pero llevo 18 años de tratamiento y gracias al tratamiento estoy indetectable de carga viral. La gente te rechaza cuando ya le dices a alguno, tengo esto, tengo aquello, ¿no? Pues la gente te rechaza, sí. Destrozarme la vida, con relación padre, familia, amigos, todo. Pues unos 10 años o por ahí. Pues el Casal de la Pau me ayudó informándome de las consecuencias, yo sentando la cabeza y decidiendo de que tenía que dejarlo. Y al final lo dejé. Tuve que estar en centros evangélicos, centros especializados para el consumo de drogas. Y al final pues salí a la calle, me vine aquí otra vez y aquí, como me conocen bastante, pues con un poco de ayuda consiguieron que me apartara de ese mundo. No soy persona que la gente se cree que Casal me está ayudando muchas cosas, de saber estar con la gente.